Hola chicos, qué gusto poder estar trabajando aquí con ustedes. Me da mucho gusto que hayan tomado esta oportunidad, y que me den la oportunidad a mí de poder estar de alguna manera revisando este material con ustedes. Ah, lo que vamos a hacer, ¿cómo vamos a estar trabajando antes de empezar cualquier cosa? Yo voy a estar subiendo material, explicaciones. Yo sé que ahorita por sus clases y por otras cuestiones, ¿no? Que a final de cuentas pueden ser muchísimas, muy variadas. A veces no es posible estar a cierta hora determinada conectado, ¿no? Yo eso lo entiendo perfectamente. Eh, lo que vamos a estar haciendo, en realidad, es que yo voy a estar explicando temas muy, muy particulares, temas que son muy importantes dentro del examen y cómo pueden afrontar cierto tipo de actividades que van a venir en el examen, ¿no? Voy a explicarlo, voy a subir ejemplos, les voy a dejar a ustedes ejercicios para que los realicen, no se los voy a... Evidentemente esto no tiene que ver con una evaluación, sí yo puedo darles una retroalimentación, pero aquí lo importante es que ustedes vayan midiendo precisamente su avance, ¿no? Y por eso es que, a final de cuentas, como el examen que ustedes van a enfrentar es de opción múltiple, es lo que va a suceder aquí también. Ustedes inmediatamente van a poder saber si están en lo correcto o no cuando hagan sus ejercicios, ¿no? Que a final de cuentas es lo que estamos buscando, ¿no? Que ustedes estén lo más preparados posible para este tipo de exámenes. Eh, bueno, vamos a ver varias cosas, ¿sí? Porque el examen tiene distintas secciones. Sí nos vamos a enfocar en cosas muy, muy elementales, muy básicas, porque a final de cuentas no tenemos tantísimo tiempo. No sé qué vaya a suceder el próximo semestre, no sabemos cómo va a estar esta situación, pero es complicado que vuelva a suceder lo que sucedió en el semestre anterior, donde básicamente todo el mundo entró en ciertas carreras, ¿no? Aunque así sea, es bueno que ustedes estén preparados para realizar el examen, sobre todo si ustedes van a aspirar a carreras que son relativamente complicadas, ¿no? Como aquellas que piden un puntaje más elevado, como las son lo que tiene que ver con medicina, lo que tiene que ver con abogado, ¿no? Con leyes, y muchas otras tantas que son como las más exigidas por los estudiantes o por los aspirantes a estudiantes. Eh, entonces yo voy a subir material para que ustedes puedan trabajar los viernes y los martes, ¿ok? Ustedes pueden irla revisando como mejor les convenga, ¿sí? Pueden irlo haciendo a su forma, a su modo. Y bueno, no entro más en detalles porque al final de cuentas esto es algo que ustedes van a encontrar dentro de la explicación de Google Classroom, de nuestra sección ahí en Google Classroom, ¿no? Pero esto es, digamos, lo que ustedes van a poder encontrar dentro del examen. Son los elementos más importantes dentro del examen de admisión de la Universidad de Guadalajara. Usualmente existe la pregunta de si la sección de inglés cuenta o no. Hasta donde yo tengo entendido, no tiene el mismo valor que tienen las otras dos secciones. Sí, bueno, las otras son más. En total creo que son como 6 secciones, 2 de ellas son de inglés. Digamos que las otras 4 secciones, que son las de lo que tiene que ver todo con matemáticas y ya lo que tiene que ver pues no voy a decir español, no es español, es literatura y otro tipo de cuestiones, ¿no? Es comprensión lectora y etcétera. Pero sí tiene un cierto valor desde el punto de vista curricular. Y a final de cuentas, si ustedes entran a ciertas carreras, lo más probable es que quieran hacer un intercambio, por ejemplo. Y si ustedes obtienen un alto nivel en el examen de inglés, eso les va a favorecer mucho, porque sí, evidentemente tenemos intercambios, porque creo que el país que más se, se solicita en la Universidad de Guadalajara es España, por evidentes razones, ¿no? Para ir a hacer un intercambio. Pero si ustedes tienen el idioma inglés y si ustedes sacaron un alto porcentaje dentro del examen de inglés, bueno, entonces tendrán una oportunidad más elevada de ir a hacer, digamos, pasantías o ir a hacer un intercambio estudiantil a lugares donde se habla evidentemente el idioma inglés. Ok, pero no andaré demasiado en eso. Ustedes están aquí precisamente para ver cómo pueden ustedes enfrentar el examen de admisión, así que vamos a empezar a ello. Lo que vamos a ver el día de hoy, este viernes, no este viernes 9 de octubre, tiene que ver con las partes de una oración. Ahora, ustedes probablemente digan que esto es demasiado sencillo, ustedes ya están hartos de esto, pero no lo han visto de la manera en que yo se los voy a explicar. Y es muy importante que ustedes precisamente sepan eh, de alguna manera identificar
cada uno de los elementos de una oración, sobre todo de acuerdo a la relación que tienen con otros elementos de esa misma oración. Esto les va a servir a ustedes más allá de aprender gramática en inglés, que a final de cuentas esta no es el objetivo de este curso. Tiene que ver con el hecho de que ustedes sepan identificar qué hace falta, qué está mal o qué está de sobra en una oración. ¿Ok? Ahorita vamos a empezar por algo relativamente sencillo, sobre todo con ejemplos relativamente sencillos. ¿Sí? Hay ciertos elementos en una oración que son muy importantes y de hecho yo los acomodé aquí de más importante a menos importante. Básicamente, ¿a qué me refiero con eso? Que usualmente entre más arriba están en la tabla es más común que nosotros lo encontremos dentro de una oración. Entre más abajo, a veces no es indispensable que esté en una oración. Depende de lo que se esté tratando de expresar, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros sepamos determinar, más allá de los nombres, como verbo, sustantivo, adjetivo, que ustedes sepan qué son y qué hacen dentro de una oración. Porque cuando ustedes identifican cuál es la función que ese tipo de palabra está desarrollando en una oración, más sencillo, más fácilmente, ustedes van a identificar cuando esa palabra hace falta o cuando no se está utilizando adecuadamente. Si ustedes ya de antemano, ya de entrada saben qué función debería estar realizando dentro de una oración. Y pongo oraciones porque al final de cuentas las oraciones son la parte elemental de cualquier escrito. ¿Ok? Esto les va a servir tanto para las lecturas como para los párrafos que vienen en el examen, pero muchos de sobre todo los primeros ejercicios que ustedes van a encontrar en el examen, tienen precisamente ustedes van a tener la misión, la tarea de identificar qué elementos hacen falta, ¿sí? Dentro de las opciones ustedes tendrán varios y tendrán que elegir aquel elemento que ustedes identifiquen hace falta en la oración. Y usualmente la oración tiene un espacio en blanco porque precisamente ahí va introducido digamos, como la palabra. Vamos a ver otro tipo de ejercicios el martes, ¿no? Pero ahorita quisiera que nos enfocáramos en esto. Identificar qué función hacen algunas de estas palabras y cómo saber si esa palabra es la que nos hace falta para poderla elegir dentro de las opciones. Ahorita vamos a ver a qué me refiero más específicamente. Ok, el día de hoy vamos a ver las que yo considero son las 4 más comunes y las 4 por lo tanto más importantes. El verbo, esto incluyendo el verbo to be, que ustedes ya lo saben, el verbo to be es el verbo más importante y más frecuentemente utilizado dentro del idioma inglés. ¿Sí? Entonces, los verbos, incluyendo el verbo to be, ¿okay? Es la parte más importante de una oración. Porque en una oración puede faltar casi cualquier cosa, pero si falta un verbo, muy probablemente ustedes no entiendan de qué trata esa oración. Después viene el sustantivo, ¿sale? Que a final de cuentas, por lo general, los sustantivos están ahí para representar quién realiza una acción o sobre quién recae una acción, o a quién estamos describiendo, de quién estamos hablando, de quién, de qué o de qué lugar, ¿sale? Es decir, un sustantivo es una cosa, una persona o un lugar. Ahorita vamos más detenidamente. Después tenemos un adjetivo, que el adjetivo funciona directamente con el sustantivo, porque el adjetivo lo que hace es que describe a los sustantivos, ¿sale? Describe a las personas, a las cosas, a los lugares. Y después tenemos los adverbios, que es muy parecido a lo que hace un adjetivo. La diferencia es que el adverbio no describe a un sustantivo, el adverbio describe a un verbo o a un adjetivo. Chan, chan, chan. Eso está bastante interesante, ¿no? Ok, bueno, de cualquier manera, ahorita vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Primero, el resto sí las vamos a ver, lo que tiene que ser con pronombre, preposición, conjunción e intersección, que es la unión, ¿no? Ahorita, bueno, lo vamos a ver en su momento, ahorita no quiero darles mucha información porque puede ser demasiado complejo, pero el martes vamos a ir con estas 4 más, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos directamente en estos 4, que son los más importantes de una oración, los más comunes dentro de una oración. Primero, ¿qué hace un verbo? Ok, el verbo expresa una acción o un estado, y no me refiero a estado, por supuesto, como a Chihuahua o a Jalisco, me refiero a cuando
sustantivo o un sujeto, en lugar de realizar una acción, es. ¿Sí? Estamos hablando de su estado, de su ser. Porque, por ejemplo, yo les puedo decir, brinquen, corran, hablen, y ustedes pueden realizar esa acción. ¿Por qué? Porque un verbo es una acción. Pero el verbo to be también es un verbo y no es una acción, es un estado. Porque si yo te digo, corre, sabes cómo correr. Pero si yo te digo, sé, o les digo, sean, o si me incluyo, seamos, ¿cómo realizaríamos esa acción? Es decir, un verbo puede ser una acción o puede ser un estado. Muy, muy importante. ¿Ok? Algunos ejemplos muy comunes de verbos. El verbo to be, ¿sí? Es is, are, ¿ok? Am en presente o was, were en pasado. ¿Ok? El verbo to be, que ustedes ya saben a estas alturas, espero que así sea, dependiendo del contexto, puede significar ser o puede significar estar. ¿Ok? Pero bueno, tenemos verbos como do, have, like, can, must, play, work, dance. Otra cosa muy importante acerca del examen es que ustedes tienen que ir adquiriendo la mayor cantidad de vocabulario posible y les voy a ir pasando listas de los verbos más comunes, de los adjetivos más comunes, etc. Lo que sí es cierto es que también vamos a ver técnicas para que ustedes puedan identificar el significado de una palabra de acuerdo a, si ustedes, por ejemplo, llegan al examen y no conocen una palabra, es muy probable que vayan a tener que utilizar otros elementos para tratar de definir el significado de esa palabra. Por ejemplo, el contexto, es decir, todo lo que rodea a esa palabra, pero ya lo veremos en su momento. Pero en este caso, do es ser, have es tener, like es gustar, ¿sí? Can es poder, must es deber, no deber monetariamente, sino algo que se debe hacer. Play, que puede ser jugar, tocar un instrumento, por ejemplo, o reproducir algo, ¿ok? Cuando reproduces una película. Work, trabajar, y dance, que es bailar. Y aquí tenemos precisamente algunos ejemplos de oraciones y ustedes tienen los verbos, las acciones subrayadas. English is an international language. ¿Ok? I like to speak English. ¿Vale? Los verbos son la parte más fundamental porque si nosotros quitamos este elemento de la oración, es posible que creemos confusión en quien nos está escuchando. No digo que no les vayan a entender, digo que podría ser confuso y en muchas ocasiones podrían no entenderlos, porque si ustedes dicen I to speak English, si ustedes le quitan el verbo aquí like, ustedes tendrán otro que dice I speak English, pero significa una cosa totalmente distinta. No es lo mismo decir me gusta hablar inglés a yo hablo inglés. Son cosas totalmente diferentes. Si ustedes quitan este verbo de la oración, entonces van a cambiar totalmente el significado o la función de esa oración. ¿Ok? Entonces, los verbos son esa parte que expresa una acción o un estado de un sujeto. ¿Sale? De uno o más sujetos. Después, noun, que es un sustantivo, ¿vale? Los sustantivos son básicamente cosas, personas o lugares, ¿ok? Si ustedes están hablando de algún objeto, de algún animal, de alguna persona, de algún lugar, ¿sí? Básicamente eso dentro de una oración es básicamente un sustantivo, ¿ok? De nuevo, no es que sea importante que ustedes sepan cómo se llama, sino qué es lo que hace. En este caso, este tipo de palabras representan una cosa, persona o lugar. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos una oración que dice, I live in Bangkok. En este caso, ¿sale? Aquí tenemos un sujeto, I, que también es un sustantivo, es una persona, yo. Después tenemos live, que es el verbo vivir. In, ¿ok? Que es una preposición, ahorita no lo vamos a ver. Bangkok. Aquí es un sustantivo, porque es básicamente esta palabra representa un lugar. Yo vivo en dónde? En Bangkok. Y como es un lugar, básicamente es un sustantivo. Por ejemplo, she works in a bank. ¿Dónde trabaja ella? En un banco. Esto es un sustantivo, es un lugar. This is my cat. Este es mi qué? Mi gato. Estoy describiendo un animal, por lo tanto es un sustantivo. ¿Ok? Los sustantivos también son importantes, pero no son tan irreemplazables como los verbos. ¿Ok?
Si por ejemplo ustedes, esta oración dice, this is my cat, ¿ok? Vamos a verlo de este lado. Les voy a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Si yo escribo, voy a hacerlo un poquito más grande. Tenemos esta oración original. This is my cat. O también puedo poner she works in a bank. Ok, aquí tenemos dos oraciones, ¿sí? Y cada oración tiene verbos y tiene sustantivos, ¿ok? Por ejemplo, voy a señalar de amarillo los verbos, de esta manera, y voy a señalar, digamos, de azul los sustantivos. ¿Ok? En este caso, hay otros, pero por ejemplo, she es el sujeto, también puede ser un sustantivo, pero ahorita no nos enfoquemos en eso. Ahorita quiero que pongan atención en estas dos. Cat, bank. Ok, si ustedes tienen esta oración, ¿ok? Y quitan el verbo, this my cat, mi gato, puede que se entienda. Pero ¿qué tal si ustedes quieren decir this is eating my cat? Como ustedes pueden ver, el verbo cambia toda la intención de la oración. ¿Ok? Ahora, en este caso, este es mi gato. Ahora, ¿qué tal si ustedes están ahí con la persona que posee el gato? Y ustedes están viendo al gato. ¿Sí? Supongan que lo están viendo. Ustedes pueden decir, this is mine. Porque ustedes están viendo al gato. A lo que voy es que en la oración no siempre es necesario para que quede claro, ¿sí? Para que quede claro de qué está hablando la otra persona, no siempre tiene que haber un sustantivo. El verbo sí tiene que estar ahí porque el verbo describe qué es lo que sucede con esa cosa, qué es lo que sucede con ese sustantivo. Pero si ustedes pueden obviar el sustantivo, si por alguna razón ustedes pueden no decirlo, usualmente se lo van a ahorrar. Si el gato va pasando enfrente de ustedes dos y dicen, this is mine, es como, este es mío. Pero ya saben de qué se está hablando, no se requiere el sustantivo, pero sí es importante, ¿sí? Es, digamos, si ustedes no están presentes cuando el animal está pasando, bueno, a lo mejor de alguna manera tampoco está de sobra, ¿no? This is my cat, este es mi gato. O a lo mejor estamos cerca del banco y lo que le queremos decir a la otra persona, she works in there, trabaja ahí, trabaja allá adentro. Si se fijan, estoy quitando el sustantivo, pero si la otra persona sabe de qué estoy hablando, perfectamente se entiende, ¿ok? Digamos que los sustantivos están cuando necesitamos aclarar de qué objeto, de qué persona, de qué animal o de qué lugar estamos hablando. ¿Sí? Si se requiere la especificación, tenemos sí o sí que escribir el sustantivo. ¿Qué pasaría si yo borro el verbo? Por ejemplo, she in a bank, ella en un banco. ¿Ok? Podríamos asumirlo, podríamos tratar de adivinar que ella trabaja en un banco. Pero ¿qué tal si no es lo que yo quería decir? ¿No? Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero decir ella lloró en un banco? A lo mejor le robaron todo lo de su cuenta. ¿Ven cómo el verbo sí puede cambiar todo el sentido de la oración? ¿Ok? Pero bueno, lo que estamos tratando de identificar, en todo caso, es la función que realiza cada uno de estos elementos. ¿Sale? Los verbos están especificando el tipo de acción o el tipo de estado que nuestro sujeto o sustantivo realizan. ¿Ok? El sustantivo nos ayuda a identificar qué es aquello de lo que se está hablando, ¿vale? O qué es aquello que estamos describiendo, o qué objeto, qué animal o qué persona realizó una acción, ¿sale? Esa es la diferencia entre ambas cosas. Y esa es la función que realizan dentro de una oración. Después tenemos un adjetivo. Los adjetivos, para entenderlos, es muy, muy sencillo. Un adjetivo es una descripción.
Un adjetivo describe a un sustantivo, lo que acabamos de ver hace un momento. Es decir, un adjetivo describe a una cosa, a una persona o a un lugar. Eso es lo que hace un adjetivo, así de sencillo. Es decir, una persona, un animal o una cosa pueden ser tall, alto, fat, gordo, big, grande, thin, delgado, green, los colores también son adjetivos, green, verde, good, bueno, bad, malo, interesting, interesante. Son, bueno, los artículos, esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita no quiero meterme en artículos definidos e indefinidos, pero también pueden funcionar como adjetivos, ¿no? Dependiendo de cuál es la función dentro de la oración, pero vamos a dejar eso de lado. Ahorita lo que quiero que nos enfoquemos es en esto. Todas estas palabras pueden describir sustantivos, todas estas palabras pueden describir personas, animales, cosas, lugares. Algunos evidentemente no van con el tipo de sustantivo. Por ejemplo, no podemos decir que un lugar es gordo, evidentemente, pero sí podemos decir que una persona, un objeto o un animal lo es. ¿Sale? Podemos decir green. Podemos usar green para casi cualquier cosa. Los colores son adjetivos que pueden utilizarse en casi cualquier contexto. Entonces, nosotros utilizamos los adjetivos para describir objetos, animales, cosas o personas. ¿Sale? Es lo que de repente en español conocemos como adjetivos calificativos, como los calificativos, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos. I have a beautiful house. Ok, muy bien. Aquí tenemos un sustantivo que es casa y tenemos un adjetivo que está describiendo ese sustantivo. ¿Sí? Beautiful, en este caso, significa hermoso o hermosa. I have, yo tengo, a beautiful house, una casa hermosa. Ojo, ¿notaron algo? Nosotros en español decimos primero el adjetivo, perdón, primero el sustantivo y luego el adjetivo. En inglés es al revés. ¿Ok? A menos de que utilicen el verbo to be. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Pero básicamente, esto es algo que suele confundir mucho a quien habla español y está tratando de aprender inglés, ¿sí? Nosotros decimos, yo tengo una casa hermosa, por lo general. No es que esté mal que digamos, yo tengo una hermosa casa, pero es un poco más inusual si lo piensan. Sin embargo, en inglés siempre está primero el adjetivo y después el sustantivo que ese adjetivo describe. Aquí tenemos otro ejemplo. It is a big car. Es un carro grande. Nuevamente, en inglés primero está el adjetivo y después el sustantivo. It is green color. ¿Sí? Es el color verde. ¿Okay? ¿Cómo es el color? El color es verde. ¿Sale? Entonces, muy importante, los adjetivos, dependiendo de cómo se utilicen, pero es más común que siempre estén antes de aquel sustantivo que se está describiendo. Por ejemplo, the beautiful, beautiful house. Very good. ¿Sí? La casa enorme. Recuerden, el adjetivo en inglés va antes, a menos de que utilicen el verbo to be. Si utilizan el verbo to be para describir algo, entonces el orden va a cambiar. Por ejemplo, the house is beautiful. ¿Se fijan? Si ponemos el verbo to be, ahora sí, primero va el sustantivo y luego va el adjetivo. Solo cuando está el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es are. Por ejemplo, yo puedo decir I am tall. ¿Sí? Yo soy alto. Vamos a escribir otra para que sea un poco más claro. The teacher is tall. Aquí primero va el sustantivo, es decir, maestro, y después el adjetivo que lo describe. ¿Por qué? Porque estamos utilizando is. ¿Qué tal si fueran más de un maestro? Ok, entonces nada más cambiaremos el verbo to be. The teachers are tall. O, si no utilizamos el verbo to be, sería the tall teachers. Okay. Sí quiero que esto quede muy claro. Okay. Los adjetivos describen sustantivos. Vamos a subrayar de verde los adjetivos. Beautiful, beautiful, tall, tall. Estos son adjetivos. Y los sustantivos que están describiendo, por ejemplo, en este caso, casa,
casa también. Maestro, maestros. Ok, ¿se fijan? Los adjetivos están describiendo a estos sustantivos. Si no está el verbo to be involucrado, entonces el adjetivo va antes del sustantivo. Si el verbo to be está involucrado, primero ponemos el sustantivo y después el adjetivo que describe a ese sustantivo. ¿Ok? Eso es lo que hacemos con los adjetivos. Y luego tenemos los adverbios. ¿Ok? Los adverbios son algo muy parecido a los adjetivos, porque los adverbios también describen. La diferencia es que los adjetivos describen a los sustantivos, a las cosas, a los animales o a las personas. Pero los adverbios describen no a personas, no a sustantivos, no a lugares, no a ese... Lo que los adverbios describen son verbos o son adjetivos. Vamos a ver básicamente cómo funciona. Pero básicamente los adverbios nos ayudan a describir cómo se está realizando una acción. ¿Ok? O qué tanto de cierto adjetivo o de qué manera cierto adjetivo afecta a una persona. Ok, no quiero confundirlos, pero vamos viendo algunos ejemplos, es más sencillo. Los adverbios es muy comúnmente, aquí me faltó, tendría que ser fastly, L-Y. Básicamente, todos los adverbios van a ver que ustedes prácticamente todos terminan en Y y es más común que terminen con LY. Básicamente es como en español agregarle el mente. Por ejemplo, quick es rápido, pero si le agregamos quickly ya no es rápido, es rápidamente. ¿Sí? Por ejemplo, real es real, real. Really sería realmente. Nice es agradable. Nicely, agradablemente. Slow es lento. Slowly sería lentamente. ¿Ok? De nuevo, ¿qué hacen los adverbios? Describen, por ejemplo, cómo se lleva a cabo una acción, cómo se lleva a cabo un verbo. Están describiendo a ese verbo. Por ejemplo, my horse walks. Mi caballo camina. Aquí estamos diciendo qué es lo que hace mi caballo. Pero ahora lo que queremos hacer es describir cómo mi caballo realiza esa acción. Y para eso utilizamos un adverbio, que en este caso sería quickly. My horse walks quickly. Mi caballo camina rápidamente. ¿Sale? Aquí no estoy describiendo, no estoy utilizando rápidamente para describir al caballo. Estoy utilizando rápidamente para describir la acción que realiza ese caballo. They sing beautifully. ¿Ok? Recuerden que beautiful es hermoso o hermosa. Pero si le ponemos el beautifully, ya no es hermoso o hermosa, sino hermosamente. Ellos cantan. Perfecto. ¿Cómo cantan? Hermosamente. ¿Sale? Hace un momento les dije, sirven también para describir, aquí ya vimos cómo describir un verbo, ¿no? Por ejemplo, I told, vamos a poner loudly, perdón. Listo. Aquí tenemos un sujeto, muy bien, que realiza una acción. Perfecto. Las acciones las estábamos poniendo de amarillo. ¿Ok? Ya tenemos qué es lo que yo hago. Hablo. Ahora, ¿cómo hablo? Ok. Yo hablo. Loud es algo ruidoso. Loudly sería ruidosamente. Y por lo tanto, esto de aquí es un adverbio. ¿Por qué? Porque está describiendo cómo se realiza una acción. ¿Sale? También, ¿sí? Los adverbios, de alguna manera, describen a los adjetivos. La diferencia es la siguiente. Cuando un adverbio está describiendo a una acción, a un verbo, el adverbio va después de la acción. ¿Se fijaron? Siempre. Por ejemplo, talk loudly. Habla ruidosamente. Está primero el verbo y después está el adverbio. Lo mismo sucedería acá. ¿Sí? Decimos, ¿cómo camina? Primero está la acción. Camina rápidamente. Después viene el adverbio. Ellos cantan hermosamente.
Primero viene cantan y después viene hermosamente. Cuando un adverbio describe un adjetivo, el adverbio está antes del adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, she is amazingly beautiful. Ok, muy bien. Aquí lo que tenemos es un adverbio, pero este adverbio no está describiendo una acción. Está describiendo un calificativo, un adjetivo. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, nosotros dijimos, estamos marcando de color, vamos a marcar mi adjetivo. ¿Sale? Vamos a marcar mi verbo, que en este caso es is. Y vamos a marcar mi adverbio, que en este caso es amazingly. ¿Ok? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que este adverbio no está describiendo a mi verbo. ¿Ok? Mi verbo no está siendo descrito en esta oración. Yo estoy diciendo, ella es. Amazingly sería como increíblemente. ¿Sale? Lo que estoy haciendo es que estoy describiendo el adjetivo. Estoy describiendo la descripción. Parece un poco extraño, pero así es, ¿no? Ella es increíblemente hermosa. ¿Qué tan hermosa es? Es increíblemente hermosa. El adverbio aquí está describiendo a mi adjetivo, ¿vale? Entonces, los adverbios tienen esa función. Están describiendo una acción. Si está describiendo la acción, ponemos el adverbio después de esa acción, después de ese verbo. También se pueden utilizar para describir adjetivos. Ahora, si es así, vamos a poner primero el adverbio y después el adjetivo. ¿Ok? Entonces, recapitulando, vimos 4 cosas aquí. Vimos sustantivos, por ejemplo, cat, bank, house, teachers, she, I, etc. Cuando estamos hablando de una persona, de un animal, de una cosa o de un lugar, se entiende que es un sustantivo. ¿Ok? También hablamos de verbos. Son las acciones que afectan o que realizan esos sustantivos. Es básicamente la acción del sujeto. ¿Ok? Es una acción o un estado. Después vimos los adjetivos, que son palabras que ayudan a describir a los sustantivos. Y por otro lado, tenemos los adverbios. Los adverbios, que están aquí de este lado, son los de color magenta, ¿no? Los adverbios describen acciones o describen calificativos. ¿Sale? Muy bien. Si acaso no quedara claro alguno de estos, por supuesto ustedes pueden hacerme una pregunta, ya sea, lo voy a publicar esto en YouTube, lo voy a publicar en Facebook y lo voy a publicar en nuestro Classroom. Donde quiera que ustedes estén viendo esto, por favor háganme la pregunta que ustedes consideren pertinente y yo trataré de responderles lo más pronto posible. Ok, aquí tenemos algunas oraciones, ¿sí? Que ustedes van a encontrar dentro de sus ejercicios, ¿vale? Lo que quiero que hagan con estas oraciones, que yo se las voy a poner para que ustedes las puedan ver, ¿sí? Van a tener que elegir de entre las opciones que tienen, porque esto es lo que ustedes van a encontrar en el examen. ¿Cuál es la palabra que me hace falta? Cada una de estas palabras representa un sustantivo, un verbo. Por ejemplo, aquí, house es un sustantivo. Jumping es un verbo. Ugly es un adjetivo. Y fastly es un adverbio. Lo que ustedes tienen que hacer es de estas 4 palabras elegir cuál es la que me hace falta. Me hace falta un sustantivo, un verbo, un adjetivo o un adverbio en este espacio de aquí. ¿Okay? Utilicen todo el contexto de la oración para saber cuál de estas 4 palabras me está haciendo falta en cada uno de estos ejercicios. ¿Sale? Vamos a empezar con algo muy sencillo. Quiero que entren en confianza. ¿Ok? No quiero estresar a los demás, pero sí esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Si tienen alguna duda, esto lo voy a poner como un formulario. ¿Ok? También les paso el archivo así en Word por si prefieren revisarlo ahí. La diferencia es que si ustedes lo hacen en el formulario, ¿ok? Van a tener inmediatamente las respuestas. ¿Ok?
Si no, sería cuestión de que me enviaran el archivo Word contestado para que yo les pudiera dar una retroalimentación, lo que les sea más sencillo a ustedes. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo voy a estar adjuntando, ya sea que lo contesten en Word o en el formulario, por favor envíenlo. Y cualquier pregunta, cualquier retroalimentación que ustedes requieran, yo con mucho gusto se las haré llegar en la medida de lo posible, lo más rápido posible. El próximo martes vamos a dar las respuestas de esto, vamos a analizar por qué cada una de las oraciones tenía determinada respuesta y después seguiremos con las otras partes de la oración, ¿ok? Para seguir contestando este tipo de preguntas, porque este tipo de preguntas son muy parecidas a las que ustedes van a encontrar. No exactamente de esta manera, pero lo primero que yo quiero es que ustedes identifiquen de alguna manera los elementos de la oración. Es el primer paso para poder responder esas oraciones, ¿ok? Después vamos a ver lo que tiene que ver con lógica, estructura, concordancia, lo que tiene que ver sobre todo, lo más complicado, con los tiempos gramaticales, con los tiempos de los verbos, o en inglés que se conocen como tenses, ¿ok? Pero bueno, esto es lo que vamos a estar haciendo, chicos. Así vamos a estar trabajando. Si tienen alguna duda o alguna recomendación, lo que sea, por favor, háganmela llegar. Yo con muchísimo gusto voy a estarles contestando lo más pronto posible. Bueno, chicos, pues cuídense mucho. No salgan si no es necesario. Ándense con mucho cuidado. Y estamos en contacto. Nos vemos el martes.